Bueno, vamos ahora sí a entrar en materia. Vamos a resolver este tipo de ejercicios relacionados usando o utilizando la ley C. Importante, importante, importante. Cuando voy a utilizar la ley seno, yo tengo que verificar si yo la puedo utilizar, ¿sí? Y para poder saber si la puedo utilizar, yo debo tener una pareja de datos que esté comprendida con el ángulo y su lado. Es decir, prestemos atención. Tenemos este triángulo que me está diciendo que hay un lado B, un lado C, por lo tanto me está faltando denotar el ángulo A, ¿cierto? Esto constituye como mi incógnita o lo que yo debo realizar, ¿cierto? No conozco los ángulos, no los conozco. Bien, voy a establecer aquí los datos que me va a dar el ejercicio o los datos que me está dando el ejercicio. ¿Listo? ¿Qué datos me está dando el ejercicio? Entonces, tenemos un lado B que es igual a 57 centímetros. Tengo un lado C que es igual a 35 centímetros. Arreglemos acá porque me cambió. Bien. Y tenemos también el ángulo, bueno, el lado A que no conozco. El lado A que no conozco. Y tengo del ángulo B, del lado B tengo el ángulo B. Ah, ya, entonces tengo el lado B y el ángulo B. Entonces, puedo llevar a cabo la ley seno. ¿Por qué? Porque tengo tanto su lado como su ángulo. Eso es importante tenerlo claro. El ángulo C no lo conozco y el ángulo A tampoco lo conozco. Entonces, debo encontrar estos ángulos para poder llegar al lado A, porque para poder conocer el lado A, tengo que conocer el ángulo A, ¿cierto? Entonces, miremos, vamos a empezar a trabajar. Para poder encontrar el ángulo A, tendría que conocer el lado A. Como no lo conozco, entonces tengo que empezar por lo que sí conozco. Entonces revisemos. Tengo el lado B y el ángulo B. Perfecto, lo conozco. Tengo el lado C, pero no conozco el ángulo C. Pero solamente en esta relación me queda una incógnita. Por lo tanto, podría empezar por ahí. Entonces revisemos o empecemos por ese lado. Entonces vamos a utilizar la siguiente relación, que es el lado B sobre el seno del ángulo B. Y que lo voy a relacionar con el lado C sobre el seno del ángulo C. Entonces es súper fácil, solamente es reemplazar valores. Bien, entonces tengo el lado B, perfecto. Como tengo el lado B y ya sé que B vale 57, pues lo escribo así, nada más. Lo escribo y ya. Tengo el ángulo B, ¿cierto? Entonces voy a escribir seno del ángulo B, que es 42. Seno de 42. Ahí está. Seno de 42. Tengo el lado C, claro que lo tengo, es 35. 35. Este 3 me quedó como raro. 35. Y el ángulo C es el que no conozco. Ese es el que me va a quedar aquí para descubrirlo. ¿Listo? Es como mi incógnita. Bien, el ángulo C. Entonces debo dejar el ángulo C solito, ¿cierto? Para poder hallar los valores que necesito. Para dejarlo solo, pues hay que despejarlo. ¿Cómo lo despejo? ¿Cómo queda solito el ángulo C? Entonces simplemente va a quedar de la siguiente manera. Seno del ángulo C, ¿cierto? Va a ser igual. Ahora, la diagonal que conozco, los datos, ¿cierto? En este caso conozco el 35 y conozco el seno de 42, los voy a multiplicar. Entonces yo voy a multiplicar 35 por el seno de 42
Y este resultado lo voy a dividir en el dato que me quedó ahí faltando por colocar, ¿cierto? Aquí me quedó faltando. Listo, me quedó faltando 57, que es el que va a quedar acá en esta parte. Ahí está. ¿Listo? Vamos a hacerlo como el paso a paso, como bien despacio para que lo tengamos como claro y podamos resolver lo siguiente. Y ya los que le han cogido como el tirito ya pueden encontrar la respuesta, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que 35 por el seno de 42. Lo escriben, recuerden que su calculadora debe estar en modo DEC, ¿listo? Debe aparecer en la pantallita la D mayúscula. Esta parte también es fundamental aclararlo antes de comenzar. Bien, entonces tenemos que el seno de ese, simplemente lo que estoy haciendo, vuelvo y repito, es haciéndolo como muy paso a paso, pero ustedes pueden saltarse pasitos. Entonces, la multiplicación entre estos dos nos dio 23,42. 23,42. Y a su vez va a estar dividido entre 57. Ahora, realizando esta división, 23,42 dividido entre 57, eso nos va a dar 0,41. Ahora, este 0,41 es como muy pequeñito, ¿no? Como que es un valor demasiado pequeño para referirnos al ángulo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo calcular el ángulo? Entonces, recuerden que ustedes en su calculadora le van a dar chip seno, y cuando ustedes le dan chip seno, ese seno le va a quedar como seno elevado a la menos 1, ¿cierto? Va a quedar de esta forma. Seno elevado a la menos 1, ¿de qué? De 0,41. ¿Listo? Cuando ustedes ya tengan eso, les va a dar el resultado que es un ángulo. ¿Listo? Entonces aquí le dan chip seno de esa respuesta y les va a dar 24 grados. Entonces, hemos encontrado la respuesta que el ángulo C equivale a 24 grados. Ya lo tenemos. Entonces, este datico es muy importante para tenerlo en cuenta, lo voy a resaltar. Bien, ya conocemos el ángulo C. Podemos hallar el ángulo A simplemente aplicando una formulita que ya conocemos. Recordemos que la suma interna de los ángulos da 180. Entonces el ángulo A, voy a hacerlo por acá en esta partecita, el ángulo A va a ser igual a 180, ¿cierto? Que es lo que suman los tres ángulos, lo que deberían sumar los tres ángulos, menos 42 grados, que es el dato que nos dio el ejercicio, ¿cierto? Que es lo que vale el ángulo B, menos 24 grados, que fueron los que acabamos de hallar para el ángulo C. Bien, al hacer esta operación, esta resta, encontramos que el ángulo A, es igual a 114 grados. Ahí está ya la solución del ejercicio, ¿vale? Entonces ya conocimos el ángulo A, ¿cierto? Conocemos el ángulo C, que son dos datos que nos estaban pidiendo por aquí, ¿cierto? Ángulo C y ángulo A. Todavía nos falta hallar el lado A. Ah, bueno, verifiquemos cómo aplicamos el ángulo, cómo podemos encontrar, perdón, el lado A. Vamos a hacerlo por acá. Y vamos ahora sí, como ya conocemos el ángulo A, pues podemos despejarla de nuestra formulita. Entonces, tenemos que, según las relaciones que implica la ley seno, tenemos que el lado A sobre seno de A, ¿cierto? Yo lo puedo igualar, bien sea con B sobre seno de B,
o como o C sobre seno de C. ¿Listo? Me ha olvidado colocarle como los sombreritos a los ángulos, pero bueno. Yo lo estoy haciendo aquí con el ángulo C como para que se den cuenta que va a dar lo mismo. Sobre todo porque hay estudiantes que ya hicieron este ejercicio, entonces para que puedan hacer sus comparaciones. Listo, vamos a hacer el reemplazo de las variables. La A, pues el lado que no conozco, es el lado que voy a entrar a averiguar por el seno de 114, ¿cierto? Que fue lo que acabamos de encontrar. Seno de 114. Bien, por aquí. Y eso es igual a C, que es 35, sobre el ángulo C, que es de 24. Seno de 24. Bien, ahora vamos a dejarla A solita. Para dejarla A solita, entonces lo hacemos de la siguiente forma. A va a ser igual. Ahora multiplicamos en diagonal los datos que conozco. En este caso conozco 35. Perdón, que ese 3 me quedó como raro. 35 va a multiplicar al seno de 114 quedó seno de 114 y que todo esto va a estar dividido entre el dato que quedó libre, ¿listo? Y el dato que quedó libre es seno de 24. Entonces aquí lo colocamos, seno de 24. Bien. Entonces, aquí lo voy a hacer como directo para que el video no se haga más extenso, además porque en la parte anterior ya habíamos hecho como todo ese proceso. Entonces vamos a multiplicar 35, ¿cierto? Por el seno de 114. Eso nos da 31.97. Vamos a aproximarlo a 32 para que quede como... Ahí lo podemos hacer porque da 32,97, ¿cierto? Y esto sobre seno de 24. Ahora bien, ese resultado que acabamos de encontrar, vamos a dividirlo entre el seno de 24. Entonces, dividido entre el seno de 24. Eso nos da 78,6. 78,6. Cuando estamos usando la calculadora podemos usar todos los decimales, es más fácil. Y como nos están dando, nos lo dieron en centímetros, pues vamos a colocar acá centímetros. Es porque el ejercicio nos lo dieron en centímetros. Y encontramos el lado A. Ahí está la solución del ejercicio, ¿vale? Para que lo tengan claro, ahí está su paso a paso, su proceso. Entonces, para que estemos bien pendientes de toda esta situación. Aquí tenemos este ejercicio que se encuentra acá planteado. Por favor, analícenlo, mírenlo, obsérvenlo bien y me hacen el favor, lo resuelven. En la próxima clase vamos a resolverlo y vamos a mirar si coincide con lo que ustedes hicieron. ¿Listo? Hasta luego.